Buenas tardes a todos de nuevo y bienvenidos al webinar de inteligencia donde hablaremos sobre cómo combatir los riesgos del CEO. Para ello hemos dividido el contenido de este webinar en 5 bloques diferentes, donde primero haremos una breve introducción a lo que es la inteligencia económica. Luego hablaremos de cuáles son concretamente estos riesgos a los que se enfrenta el CEO en el marco actual. Luego también hablaremos sobre qué nos tenemos que plantear para saber si mi empresa está preparada para enfrentar estos riesgos y cómo la inteligencia nos ayuda a gestionarlo. Y por último, veremos unos casos de éxito. Todo esto lo presentaremos Hugo Zunzarrén, que es nuestro director de inteligencia, que es experto en esta materia, y yo misma, que soy Cristina, y soy la persona que ayudo a las empresas con la gestión de este tipo de datos, este tipo de información, para poder transformar lo que son riesgos en oportunidades. En primer lugar, me gustaría un poco definir qué es inteligencia económica para que todos partamos un poco de la misma definición, ¿no? Inteligencia económica es comprender el entorno, comprender nuestro mercado, cuáles son sus implicaciones, cuáles son sus riesgos, para poder actuar de una manera informada, ¿vale? De una manera adecuada, pero sobre todo para poder actuar de manera alineada al comportamiento actual que tiene nuestro mercado. Por tanto, para ello nosotros necesitamos trabajar con prospectiva. ¿Qué es la prospectiva o qué entendemos por perspectiva? Perspectiva es tener el conocimiento de lo que sucede en el mercado en el momento presente y en el momento futuro. Conocer lo que está en el presente es relativamente sencillo, depende de los datos que se precisen, porque ya está ocurriendo. Lo que va a suceder en el futuro es más complicado, pero es realmente mucho más estratégico y mucho más necesario de conocer. Entonces, no es que inteligencia económica tenga una bola y sepa qué es lo que va a pasar, sino lo que hace es analizar los movimientos del momento presente, los datos del movimiento presente y establecer diferentes escenarios de qué es lo que puede pasar en el futuro. Y cada escenario con una probabilidad diferente de que pueda suceder, ¿no? De manera que nosotros podemos tener un plan estratégico para cada uno de estos escenarios, de modo que cuando llegue aquella situación, nosotros tengamos ya una respuesta adecuada y alineada para lo que es el comportamiento del mercado y los objetivos de mi empresa y mi negocio. También me gustaría definir qué es riesgo, ¿no? Un riesgo es la probabilidad de sufrir un efecto perjudicial. Yo cuando vi esta imagen, a mí me gustó mucho porque explica muy claramente lo que es un riesgo, ¿no? Un riesgo no es aquello que vemos, no es aquello que sabemos y no es aquello que controlamos, que sería la parte superior del iceberg, sino que un riesgo es precisamente aquello que no vemos, aquello que no sabemos y aquello que no controlamos, que sería toda esta parte que existe, pero que no la vemos y que no tenemos un control sobre ella, pero que es precisamente el valor y la información que nos puede aportar la inteligencia económica. Es decir, que complementamos con la inteligencia aquel conocimiento que nosotros ya tenemos. El CEO siempre es el máximo responsable de la gestión de los riesgos en una compañía. También es muy importante tener la conciencia de que un riesgo no puede eliminarse nunca al 100%. Nunca tendremos la seguridad de que algo va a salir bien. Pero sí que es muy importante que la gestión que nosotros hagamos de aquel riesgo lo podemos convertir en una oportunidad. Por ejemplo, cuando sucedió el tema de la pandemia, ¿vale? Y los empleados tuvieron que empezar a teletrabajar, todas aquellas empresas que estuvieron escuchando anteriormente al mercado, que ya hablaba de cloud, que ya hablaba de VPNs, que ya hablaba de conectividad, y poco a poco, ¿vale?
pues fueron un poco implementando esta tecnología en sus empresas. El hecho de tener que teletrabajar no fue un riesgo para ellos, sino fue la oportunidad de poder dar continuidad a sus negocios. En cambio, aquellas empresas que oían hablar de clouds, oían hablar de VPNs, conectividad, pero realmente dijeron, siempre hemos trabajado así, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Cuando tuvieron realmente este riesgo, ¿vale? Pues gestionarlo fue mucho más difícil y en lugar de tener una oportunidad, lo único que tuvieron fueron más problemas. Por tanto, es muy importante que siempre una compañía tenga un programa de gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque es lo único que nos va a permitir evolucionar, trabajar con eficacia y ser más competitivos. ¿Por qué las grandes crisis son el fin para unos y la gran oportunidad para otros, ¿no? Siempre que hay una gran crisis, un gran problema, siempre vemos pues, que afecta mucho a unos y a veces pues, es una gran oportunidad para otros, ¿no? Porque al final nada es un riesgo o una oportunidad por el mismo, sino que la gestión del conocimiento que nosotros hagamos en aquella situación es lo que nos llevará a tener un riesgo o a tener una oportunidad. ¿Y qué es este conocimiento o esta gestión del conocimiento? Pues conocimiento es nuestra propia experiencia, el conocimiento que nosotros ya tenemos del mercado, de la situación, de la empresa, ¿vale? Más todo aquel valor, más toda aquella información que nos puede aportar la inteligencia económica para tener una visión global, ¿vale? Tanto del mercado como de la propia empresa. ¿Qué riesgos genera una coyuntura como la actual, ¿no? Una coyuntura donde tenemos pandemias, tenemos crisis económicas, tenemos recesiones, falta de suministros, inflación. Todo esto, ¿qué nos reporta, ¿vale? En lo que son las empresas, en los negocios actualmente. El primer riesgo que asume actualmente una empresa es el de la ciberseguridad. Desde la pandemia, lo que es la digitalización y la hiperconectividad, ¿vale? Pues ha crecido mucho dentro de las empresas, ¿vale? Y con ello también las vulnerabilidades en lo que son las infraestructuras. Todo lo que son los ciberdelincuentes están pendientes, ¿vale? Y normalmente hacen dos tipos de ataques, los masivos y los que ya están dirigidos contra una empresa. Los masivos normalmente tienen poca repercusión, pero cuando es un ataque dirigido, tenemos que pensar que el ciberdelincuente puede llegar a estar meses dentro de nuestra infraestructura sin que nosotros lo sepamos. Se puede estar paseando, viendo los archivos, cómo estamos estructurados, viendo toda la información. Por tanto, cuando decide hacer el ataque, nosotros ya no tenemos tiempo de reacción. Por tanto, es muy importante hacer auditorías periódicas, anuales, para tener conocimiento de qué grado de vulnerabilidad tiene nuestro sistema y qué probabilidad tenemos de poder ser ciberatacados. ¿Por qué? Pues para estar preparados y que realmente no suponga el cierre del negocio, ¿vale? Un ciberataque, porque realmente cuando es un ataque dirigido, si el ciberdelincuente se lo propone, puede llegar a hacer cerrarnos el negocio. Otro riesgo que tenemos en la coyuntura actual son las tecnologías emergentes. Estas siempre tienen que estar alineadas con los procesos de transformación, ¿vale? Tienen que ir acompañadas de cambios estructurales y de cambios culturales en la empresa. No podemos pensar de implementar nuevas tecnologías y lo que es la matriz de la empresa que continúe trabajando del mismo modo, porque estamos destinados al fracaso por incompatibilidad, ¿vale? Siempre que haya implementación de tecnologías, es muy importante que hayan cambios en los procesos y sobre todo en la cultura del empleado. Otros riesgos que tenemos actualmente es el de la regulación.
Cada vez tenemos requisitos normativos más exigentes, cada vez estamos más controlados y debemos asesorarnos porque estamos obligados a cumplirlos. Hay también otro riesgo que es muy importante, que son las alianzas con terceros. Ninguna empresa está preparada al 100% para enfrentar los retos que vienen. ¿Por qué? Porque como empresa tenemos nuestros puntos fuertes, pero también tenemos nuestros puntos débiles. Por tanto, para enfrentar estos retos es muy importante buscar partners que refuercen esas debilidades que tenemos como empresa y juntos podamos llegar hasta donde nosotros, por nosotros mismos, no hubiéramos sido capaces. Otro riesgo muy importante y que es también conocido por todos es la incertidumbre geopolítica actual. El reajuste de la economía china, los precios del petróleo, los conflictos de Rusia, Ucrania, Irak, Siria, los criterios de sostenibilidad, la disrupción tecnológica. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a afectar todo esto a mi negocio? ¿Tenemos esta información? Pues precisamente esto es lo que hablábamos inicialmente de la prospectiva, ¿no? Tenemos que establecer diferentes escenarios sobre qué es lo que puede pasar ante esta situación global para ver cómo esto puede afectar y en qué probabilidad a mi negocio para que cuando llegue el momento yo tenga un plan estratégico preparado para poder defenderme y proteger mi negocio. Otro riesgo que tenemos actualmente es la inflación. Los precios están subiendo y podemos pensar, bueno, tenemos que mantener los precios o tenemos que ser más baratos. No se trata de ser barato, ser caro. Aquí la única empresa o los productos que realmente van a tener actualmente una oportunidad en el mercado no van a ser ni los más caros ni los más baratos, sino aquellos que tengan un equilibrio entre el coste, el precio y el valor que se aporta al cliente. También sabemos que actualmente hay muchos problemas con las cadenas de suministro, ¿vale? Y lo que hacen muchas empresas para poder proteger sus márgenes es producir el mismo producto, el mismo servicio, pero cambiando esos procesos de fabricación y esa logística. Es decir, cambio la manera de gestionar mis productos, ¿vale? Para poder mantener los márgenes. Otro riesgo muy importante, ¿vale? Es la protección de marca y la reputación. Son los intangibles, ¿vale? Que son el mayor valor de marca que tiene una empresa. Por tanto, hablamos siempre de seguridad y calidad del producto. Hablamos también de ética y integridad de los empleados de las empresas. Es decir, hablamos de aquella confianza que los empleados saben transmitir a sus clientes. El riesgo tiene importancia por él mismo, pero actualmente la importancia del riesgo se ha incrementado, ¿vale? Debido a la interconexión. Antes el riesgo afectaba a un departamento y como no se habían creado sinergias, ¿vale? Con otros departamentos, ese riesgo quedaba localizado en aquel departamento. Actualmente, y por eso he puesto también esta imagen, ¿vale? Los riesgos se expanden, no quedan localizados solo en aquella área donde está afectando, sino que se expande al resto de departamentos de la empresa hasta que se transforma en un problema global. Por tanto, para poder controlar estos riesgos, primero necesitamos tenerlos identificados y luego necesitamos tenerlos monitorizados para saber qué está ocurriendo en cada momento. Y cuando veamos algún movimiento que suponga un riesgo para nosotros, que podamos reaccionar siempre a tiempo.
me gustaría también, como os decía en los bloques iniciales, hablar un poco de, ¿estamos realmente preparados para afrontar estos riesgos en mi propia compañía? ¿Qué preguntas tenemos que hacernos para poder tener una primera valoración? Para un CEO es muy importante examinar periódicamente su estrategia. Cuando definimos una estrategia, definimos una estrategia a corto, a medio y a largo plazo. Por tanto, el mercado va cambiando continuamente y aquella estrategia que hemos desarrollado la tenemos que ir adaptando, alineando a esos cambios que se están dando en el mercado. Entonces, preguntas que tenemos que hacernos para ver si estamos preparados es ¿qué tipo de estrategia marca la evolución de mi empresa? ¿Es una estrategia más bien de estabilidad, de innovación, de crecimiento? ¿En qué invertimos nuestros propios recursos? ¿Estas inversiones responden a los elementos claves del mercado actual? ¿O realmente estas inversiones las estamos destinando a las inversiones que hemos hecho siempre porque ya hemos ido bien hasta ahora? Muchas veces decimos, bueno, como la empresa crece, ya vamos bien, pero crecer por sí mismo no es ni bueno ni malo, porque si el crecimiento viene porque el mercado realmente crece, no es un resultado de una acción que hayamos hecho nosotros, sino es consecuencia de un comportamiento del mercado del que hemos salido beneficiados. Por tanto, cuando el mercado decrezca, nosotros también vamos a decrecer. Por tanto, aquí tenemos que decidir si dejamos que sea el mercado el que marque el comportamiento de mi empresa o bien vamos a liderar cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades en mi empresa porque el mercado tenga un comportamiento, pero yo marque realmente hacia dónde quiero que vaya mi propia empresa. Estamos digitalizando nuestra organización para ser más eficientes con las nuevas tecnologías y así poder obtener una mejor cuenta de resultados. ¿Tenemos un plan de continuidad de negocio en caso de un ciberataque? Si somos ciberatacados, porque en algún momento va a pasar, ¿realmente sabemos lo que vamos a hacer? ¿Tenemos nuestros datos protegidos? Podemos decir, bueno, nos han quitado los datos, pero tenemos una copia de seguridad, vamos a empezar el negocio otra vez o realmente lo hemos perdido todo. ¿Tenemos un plan para retener el talento de nuestra empresa? ¿Qué pasa cuando un empleado estratégico decide marcharse? ¿Tienes tu cadena de valor asegurada? ¿Cuentas con planes B activables en cualquier momento? ¿Monitorizas tus riesgos, tus vulnerabilidades, tus oportunidades? ¿Sabes realmente qué está ocurriendo? ¿Te has planteado alianzas para reforzar esos puntos débiles que tenemos como empresas? ¿Qué alternativas tenemos si la cadena de suministro nos falla? ¿Sabemos con qué probabilidad nos puede pasar? ¿Sabemos cuáles son los riesgos de nuestros proveedores? Porque los riesgos de nuestros proveedores también son nuestros riesgos. ¿Qué consecuencias tienen para nuestro negocio? ¿Conocemos también las consecuencias de los futuros escenarios geopolíticos? ¿Cómo nos van a afectar? ¿Qué respuesta vamos a dar? ¿Cómo lo vamos a gestionar? ¿Monitorizamos los indicadores críticos para conocer cómo afectan los cambios del mercado a mi negocio? Y entendemos que como CEO debemos liderar la gestión de estos riesgos. Obviamente nos podemos apoyar, ¿vale?, en nuestros equipos, pero somos conscientes que quien lidera siempre es el CEO.
Y después de todo este conjunto de preguntas que espero que nos pueda hacer reflexionar un poquito a todos sobre la situación de nuestra empresa, doy paso a Hugo, que nos va a explicar precisamente cómo con inteligencia económica podemos dar respuesta a estas preguntas y podemos gestionar estos riesgos para poder transformarlos en oportunidades para nuestras empresas. Hugo. Muchas gracias, Cristina. Paso a exponer esta interesante presentación que hemos elaborado. Por fin podemos hablar a nuestro cliente principal, que es el CEO, con quien tenemos nosotros siempre mejor conexión porque hablamos su mismo idioma, porque podemos generarle soluciones a problemas que solo él tiene. Y espero que en este caso podamos explicarlo por qué. Vamos a proceder a explicar cómo desde la inteligencia ayudamos a gestionar los riesgos del CEO. Bueno, como indicamos, el entorno ya no solamente buca, también hay que añadirle el concepto de la hiperconexión. Y normalmente los sucesos son muy volátiles, por tanto poco predecibles, y debemos hacer una investigación. Por eso la inteligencia se basa tanto en procesos de investigación para poder detectar qué es lo que debemos monitorizar, qué es lo importante, dónde están nuestros indicadores clave, cuya fluctuación nos va a indicar hacia dónde vamos. Tenemos diferentes visiones de qué es lo que es la inteligencia, pero por favor, Cristina, si puedes pasar a la anterior un momentito, por favor. Sí. Tenemos que entender cuáles son nuestros indicadores que nos van a dar son los resultados, son lo que indica que algo está a punto de ocurrir. Tenerlos identificados nos permite monitorizarlos. A lo mejor a día de hoy estos indicadores no son de nivel de riesgo, no indican que se vaya a materializar ningún riesgo de manera concreta, pero monitorizarlos nos permite entender hacia qué escenario nos estamos dirigiendo. La inteligencia basa mucho de su metodología en la elaboración de escenarios. Vamos a trabajar sobre escenarios posibles, plausibles, cisnes negros, altamente improbables, pero con mucho impacto, altamente improbables, pero muy beneficiosos. Tendemos siempre a pensar que la inteligencia se dirige al riesgo, también se dirige hacia la oportunidad. Desde la perspectiva, como indicaba antes Cristina, podemos entender cuál va a ser nuestro mejor futuro, en qué se basa nuestro mejor futuro, cuál es la secuencia necesaria para llegar a ese mejor futuro, monitorizar cuáles son los indicadores que nos permiten saber si nos estamos acercando a nuestro mejor futuro, nuestro futuro de éxito, nuestro futuro con grandes oportunidades aprovechadas, grandes oportunidades que hemos aprovechado mejor que nuestra competencia. Cómo nuestro trabajo como CEO ha permitido hacer que nuestra cuenta de resultados sea sostenible en el tiempo. Por favor, hacia atrás. ¿Sí? Ahí. Y entonces nosotros, con todos esos elementos, generaremos los indicadores que nos van a permitir entender cómo nos acercamos. La inteligencia consiste en saber qué es lo que debemos saber ahora para mejorar nuestro futuro, para ser seguros económicamente a futuro. Por tanto, conseguiremos mejores resultados y si no los conseguimos de manera directa, sabremos cómo influenciar nuestro entorno, nuestros clientes, nuestros productos, modificar nuestra estrategia, modificar nuestras colaboraciones, nuestras cadenas de suministro y nuestros canales de venta, influenciarlos para llegar a ese escenario tan beneficioso que nos permitirá saber que estamos consiguiendo cosas a expensas de lo que hace el mercado. Como decía antes Cristina, aunque el mercado crezca y cuando deje de crecer, nosotros seguiremos creciendo porque hemos conseguido que por nuestras acciones nos vaya mejor, no surfear la ola que nos lleva hacia adelante, sino estar en donde hace falta estar, haciendo lo que hay que hacer en cada momento. Ahora sí, por favor, puedes pasar. Por tanto, con el uso de la prospectiva, definiremos los diferentes escenarios, entendiendo hoy hay diferentes metodologías, pueden llegar a ser extremadamente complejas, pero
entenderemos los escenarios y cuáles son los indicadores que nos permiten llegar a esos escenarios, y que son escenarios de riesgo, de oportunidad. Con estos indicadores que son fluctuantes, diseñamos un plan estratégico para cada uno, y como sabremos y tendremos el pulso continuo de lo que nos ocurre, de nuestros competidores, de las tecnologías, de los aspectos sociales, políticos, etcétera, etcétera, tendremos tantos planes estratégicos como modificaciones haya en nuestros escenarios a lo largo del tiempo. Para decirlo de manera sencilla, sería como tener no un DAFO para... Es una herramienta extremadamente sencilla, pero es por decirlo de alguna manera fácil, no es para tener un DAFO en formato foto, sino tener un formato de DAFO película, es decir, podremos ir modificándolo a lo largo del tiempo, y para todo el caso y en todo momento sabremos qué hacer, y de esta manera en ningún caso dejarnos sorprender por el entorno, y así nuestra cuenta de resultados, que es el objetivo principal del CEO, asegurar esa cuenta de resultados, permanecerá sostenible, y daremos de comer a todos nuestros empleados, que como CEO generalmente suele ser nuestro principal problema. Si puedes pasar, por favor. Por tanto, la inteligencia ayuda a conocer a la perfección el mercado, las circunstancias, la reacción posible de la competencia, porque tendremos muy claro quién es el competidor, cómo es el competidor, qué ha hecho el competidor y sobre todo qué es probable que haga. Entenderemos la fluctuación del mercado, y por eso tendremos planes estratégicos fluctuantes que serán tan flexibles como es el mercado en realidad, y serán tan volátiles como es el mercado. Nosotros estaremos alineados con esa volatilidad. Si puedes pasar, ahora sí. ¿Cuáles son las ventajas del uso de la inteligencia? Pues son realmente muchas. Básicamente, como ya decíamos antes, sobre todo, nunca perder la iniciativa, que nada nos sorprenda, que no haya sorpresas estratégicas que nos tumban o que impiden o que nos hacen perder oportunidades. A día de hoy, perder una oportunidad es perder dinero. Llegar tarde a una oportunidad es que un competidor la haya podido aprovechar previamente. Eso a día de hoy es inadmisible. Como decía Napoleón, perder batallas se puede aceptar, dejarse sorprender es inadmisible. Por tanto, ¿qué vamos a hacer desde la inteligencia para un CEO? Validar sus hipótesis. Los CEOs, por norma general, son grandes analistas de información, aunque no lo sepan. Tienen grandes capacidades de análisis, llevan muchos años analizando sus empresas, su entorno, su mercado, sus relaciones. Podemos quitarle ese lastre y ayudarle metodológicamente a hacerlo mejor, validando sus hipótesis y diciendo, bueno, pues efectivamente, esos supuestos clave que tiene en la mente, ¿son ciertos o no son ciertos? ¿Son tan probables como creías o son menos? Por tanto, como decíamos, nos anticiparemos sistemáticamente a los cambios del mercado, y así podremos adaptar nuestras estrategias a la probabilidad de las hipótesis. Pero tendremos muy en cuenta algo que cada vez es más importante y que la gente desgraciadamente evalúa no muy bien: son los riesgos reputacionales, son los intangibles. Monitorizando en qué nos diferenciamos como empresa, por qué nuestra marca debe ser elegida respecto de otra, podremos entender por qué no somos o sí somos elegidos, potenciándolo, porque claro, la marca a día de hoy es el activo más importante de una empresa, es lo que la diferencia, es lo que hace que sea elegida en ese gran lineal de supermercado que es la mente de un consumidor. A día de hoy, pues ese riesgo reputacional es lo que te permite mantenerte en la mente del consumidor y seguir siendo elegible. En el momento en que dejas de ser elegible, ya no eres elegido y por tanto no vendes absolutamente nada, dejas de ser competitivo. Pero para ello, para tener aquilatados, para tener muy bien controlados los riesgos reputacionales, es importante tener lo de dentro muy asegurado. Es decir, para empezar, lo importante es la información. Tenemos que, estructurando nuestra información, estructurando nuestros planes estratégicos, asegurando lo que hacemos internamente, permitimos que no haya puntos débiles a nuestra reputación. Tener un ataque logrado de ciberseguridad es malo porque perdemos dinero, porque perdemos accesos a la información, porque perdemos gran cantidad de activos, no podemos, lucro cesante porque no podemos trabajar,
pero un ciberataque logrado también es un ataque a la reputación. Por tanto, esto también va en ese sentido. Si puedes pasar, ahora sí, por favor. Por tanto, me gustaría pasar a comentar diferentes casos de éxito que son dedicados exclusivamente al oído del CEO. Susurraremos al oído del CEO, que es nuestra intención principal con este webinar. Entendemos que los problemas que tienen los CEOs, como decíamos antes, no se parecen a ninguno. Tienen problemas que son extremadamente complejos, con infinidad de relaciones, interrelaciones, problemas directos, indirectos. Como nosotros tenemos una visión multifaceta y multivariable de las problemáticas y entendemos cómo a través de acciones indirectas podemos llegar a aquella acción que directamente no podemos, nuestras soluciones son tan particulares e intransferibles como los problemas del CEO. Nuestras soluciones no son estándares. Cada vez tenemos que evaluar el problema, entender cuál es el problema de fondo, las implicaciones de la solución, las implicaciones del problema. Entendemos la complejidad y toda su extensión, porque tenemos esa capacidad, de eso trata nuestra metodología, es entender las interrelaciones que se producen por la hiperconexión. Todo aquello que colude en la mitigación de un riesgo y en el aprovechamiento de una oportunidad no es algo baladí, no es algo fácil de entender, porque sus implicaciones tienen grandes conexiones. Como decíamos, hablábamos de ciberseguridad que impacta directamente en la ciberseguridad o en la reputación. A día de hoy la seguridad ya no se puede entender a nivel estratégico por un lado, financiero por otro, de marketing por otro, de ciberseguridad por otro. Ahora mismo todo está ligado y todo tiene impacto. Si tenemos una mala reputación, no atraeremos perfiles. Si tenemos una mala reputación, los perfiles clave se huirán. ¿Quién no nos dice que un competidor malicioso está provocando una crisis de reputación justamente para captar nuestro conocimiento clave? Puede parecer algo de película, pero cada vez ocurre más. Por tanto, tener un ojo sobre ese riesgo y cómo se podría materializar, entendiendo cuál es la secuencia del ataque posible y la solución, y sobre todo cómo se podría aprovechar la oportunidad que siempre dará lugar que un ataque siempre puede ser una oportunidad, podemos entender en todo momento y asegurar en todo momento a nuestro CEO, que a fin de cuentas, como decimos, es nuestro cliente. Por tanto, voy a pasar a decir varios casos de éxito. El CEO es el que se encarga de validar las relaciones empresariales, generalmente aunque pueda delegar, pero la responsabilidad de una relación fallida, de una relación problemática, de un contacto con relaciones políticas que no sabía, con conflictos de interés que no conocía, eso al final es su responsabilidad. Nosotros le ayudamos a tener la fiesta en paz con todas sus relaciones empresariales. Como decíamos, en este caso podemos hablar de multitud de casos de relaciones, sobre todo cuando vamos a internacional, cuando vamos a otros países en donde se nos acerca una persona, un personaje y tenemos que validar si realmente es quien dice ser y puede hacer lo que dice que puede hacer. Ahí es donde realmente le podremos ayudar y entenderemos exactamente que la capacidad que manifiesta es absolutamente real. Como decíamos, como monitorizaremos todos los indicadores de éxito de la empresa a lo largo del tiempo y los de riesgo también, seremos capaces de detectar las oportunidades en todo momento. Ya hemos esbozado un poco cómo puede esto ayudar a la internacionalización, porque ir a otro país no es sencillo, hay que acomodarse a los lugares, a los usos y costumbres, a la sociedad, a lo que se puede y no se puede hacer, a la legislación, a todas las normas escritas y no escritas. Evidentemente, como en todo despliegue, y ya me perdonarán que vaya un poco a la verborrea militar, cuando alguien llega a una playa de desembarco, primero sabe qué se va a encontrar. Pues nosotros hacemos exactamente lo mismo en el apoyo a la internacionalización, es decir, saber qué hay que hacer en cada momento y con quién para tener el mayor éxito posible. Esto evidentemente, y parece evidente, es un apoyo directo al análisis estratégico.
Si puedes pasar, por favor, Cristina. Por tanto, con nuestra metodología de perfilado de la competencia, de detección de acciones de la competencia y además perfilados que tienen que ver con psicológicos, entenderemos cuál es la cadencia natural, cuál es el patrón psicológico, por el histórico, por quién forma la organización competidora, por las normas escritas y no escritas que se rigen, seremos capaces de entender cuáles son las acciones posibles, las acciones plausibles y por tanto tener un control sobre ellos. Sabremos cuáles son sus capacidades, cuáles son sus objetivos y la necesidad que tienen de lograrlos y de esta manera podríamos prever, podremos prever su reacción plausible en base a sus capacidades. De esta manera, si nosotros lanzamos un producto, si nosotros nos internacionalizamos, si nosotros cambiamos de canal de venta, cambiamos de proveedor, sabremos exactamente cuál será su reacción. Cantidad de ejemplos en este caso de competidores maliciosos que bajan los precios de manera hasta límites para tumbar al competidor pensando que tiene una capacidad financiera menor. Hay multitud de ejemplos. Por ejemplo, entender que un competidor que nos encontramos continuamente en licitaciones, entender que tiene poco margen de maniobra, nos permite saber hasta dónde tenemos que bajar nuestra oferta y a lo mejor incluso llegaríamos a entender que podemos dejarle ganar porque si le dejamos ganar ahora no lo volveremos a ver en ninguna otra licitación, puesto que toda su capacidad estará centrada en el proyecto que le hemos dejado ganar. Esto es otro ejemplo que podemos tener. Pero, como decíamos antes, también tendremos que tener muy claro cuáles son los conflictos de interés para saber cómo podemos negociar, saber la fuerza negociadora del oponente, de la persona que tenemos enfrente de una mesa de negociación, nos permite tener una ventaja competitiva, además de también tener el talante y los argumentos adecuados para poder negociar de manera eficaz. Ahí hablaríamos de perfilado de personalidad, de información personal, información de la organización, de manera a sentarse con todos los deberes hechos y saber exactamente cuál es nuestro margen de negociación. Tanto el control sobre actores capaces de aprovechar las vulnerabilidades, eso todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros tenemos una vulnerabilidad, pero sabemos que no hay ningún actor en el mercado o en el entorno capaz de aprovechar esa vulnerabilidad, podemos hacer una gestión de ese riesgo y evitar hacer una sobreinversión para eliminar una vulnerabilidad que a fin de cuentas nadie puede aprovechar. Esto en ciberseguridad es un estándar y se puede aprovechar esta visión se puede reaprovechar y se puede reutilizar para casi todos los demás riesgos que, como decíamos, están interrelacionados, pues que ahora mismo los agentes maliciosos y las empresas, las rogue companies, que se llaman a día de hoy, ya no hacen un ataque solamente, sino que se dedican a hacer guerra económica y es una guerra asimétrica e híbrida. Por tanto, tenemos que tener muy claro las capacidades de los adversarios. Evidentemente, cuando todo lo anterior ha fallado, seremos capaces de dar un soporte a la gestión de las crisis, de cada una de las crisis, porque habremos listado todos los riesgos, cómo se pueden materializar y cómo se pueden evitar, dando respuestas adecuadas para hacer microgestiones de crisis para cada uno de los stakeholders. De esta manera nuestra respuesta no es una respuesta tipo B52, sino será más un ataque, será una gestión más quirúrgica y diseñada para el impacto concreto. De esta manera ahorramos una gran cantidad de dinero y aumentamos muchísimo la eficacia de cada una de las cosas. Si puedes pasar, Cristina, por favor. Y finalmente, bueno, esperamos que haya sido interesante haber captado la atención de nuestro público y de nuestros CEOs, explicándoles que evidentemente pues nosotros nos dedicamos a ayudarlos.